Pues muchas gracias a Nacay, a los concurrentes. Yo voy a ir a paso de carga para que el tiempo que queda más corto alcance para las preguntas. Básicamente, esto es un problema de educación. Y yo llevo tiempo pensando en este asunto. En este asunto he empleado mi experiencia jurídica, mi experiencia bancaria, mi experiencia de acompañar los procesos de cambio en diversos países. Y uno aprende mucho cuando sigue los procesos de cambio, como lo he visto hacer en España, que también maneja España, Chile, México, Brasil, todos estos procesos de cambio de economías o socialistas o economías que eran casi socialistas. Y básicamente, yo siempre digo que es una cuestión de educación. Lo primero que tenemos que saber es para qué sirve una constitución. Y una constitución sirve para dos cosas exclusivamente: para limitar el poder del gobierno y para organizar el gobierno. Y ahí volvemos a la famosa frase de Madison en el Federalist Papers. ¿Okay? Si los hombres fueran ángeles, no necesitarían gobierno. Pero como el gobierno está compuesto de hombres y no de ángeles, hay que controlar el gobierno. Y eso pues es el principio de la Constitución americana, que dice muy pocas cosas en cuanto a la sociedad, pero lo que trata es en un Bill of Rights de defender los derechos del individuo. Y nosotros en Cuba empezamos bien, pero hemos hecho muchas travesuras constitucionales también. Empezamos bien con la proclama de Yara, en que dijimos que queremos disfrutar de la libertad para cuyo uso creó Dios al hombre. Profesamos sinceramente el dogma de la fraternidad, la tolerancia y la justicia. Consideramos iguales a todos los hombres. Queremos que el pueblo intervenga en la formación de las leyes y en el reparto e inversión de las contribuciones. Abolir la esclavitud, indemnizando a los perjudicados. Libertad de reunión, de imprenta, de conciencia, religioso respeto a los derechos inalienables del hombre. Empezamos muy bien y esto salió también a la Constitución de Guaymaro. Hay un artículo muy interesante en la Constitución de Guaymaro que recoge el pensamiento de Madison. Y dice el artículo 24 y 26, la República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno. La Cámara, que era el único cuerpo que existía, no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza, petición, ni derecho alguno. Fíjense la palabra atacar. El individuo contra el Estado. Y ese es el concepto que hay que venderle al pueblo de Cuba. El individuo contra el Estado monstruo. Nuestros fallos, bueno, está muy bien lo que dijimos, pero empezamos con leguleyismo y depusimos a Céspedes con leguleyismos y depusimos a Cisneros con leguleyismos. Y después, en 1901, Estrada Palma, que era un hombre bueno, próbo y decente, renunció él, hizo renunciar al vicepresidente, hizo renunciar a los secretarios de Estado que lo debían de suceder según una ley de sucesión presidencial que se había hecho, y el Congreso pudiera haber cambiado la ley y resuelto el problema, pero también hizo al Congreso no dar quórum y dejó a la República acéfala, con lo cual se usa la Constitución para acabar con la Constitución. De modo que esta fue nuestra primera travesura constitucional de gran envergadura. No paramos ahí. Machado también dio su golpe de Estado constitucional. La Constitución fue reformada con el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras y con el cooperativismo. Machado compró los votos de todos los senadores y representantes que también extendieron sus mandatos. Se aprobó constitucionalmente. O sea que ese invento de Chávez y Correa y Menem y todos estos caballeros, nosotros somos niños precoces. Lo inventamos hace un siglo, antes de que se le ocurriera a ellos. Quiere decir, y sin embargo había que ratificar los cambios por una asamblea constituyente que está más que tenía que decir sí o no. Pero las asambleas constituyentes son animales muy extraños. Una vez que se constituyen, they have their own mind, como dicen en inglés, y decidieron cambiar las cosas y se dieron más prebendas todavía y amasado le recortaron un poquito el periodo. De modo que esa fue nuestra segunda travesura constitucional. La tercera travesura constitucional se la hicieron a Miguel Mariano Gómez, que salió electo presidente, vetó una ley que era la que tenía Batista, estableciendo los institutos cívico-militares, había un impuesto, y Miguel Mariano lo vetó, no le gustaba la ley, pensaba que era de costura fascista,
y dada la época tenía cierta razón en lo que decía. Lo depusieron en un juicio político diciendo que entorpecía la labor del Poder Legislativo, lo cual es una gran ridiculez, pero lo hicimos. Muy bien, llegamos a la Constitución del 40, ya creo que el doctor de la Torre hizo una exposición amplia de su génesis y no voy a hablar más de eso, pero la Constitución del 40 rigió por 12 años, pero a mi modo de ver nunca la tomamos muy en serio. Y les voy a explicar por qué no la tomamos muy en serio. Yo era un muchachón cuando Batista dio el golpe de Estado, después estaba estudiando Derecho durante el periodo de Batista. Pero había una posibilidad, bajo la Constitución del 40, de impugnar cualquier problema constitucional con el voto, con la firma de 25 ciudadanos. Era un recurso de inconstitucionalidad por 25 ciudadanos. Se interpuso ese recurso ante el Tribunal Constitucional que establecía la Constitución del 40. Y que ese recurso, ¿contra qué se interpuso? Contra la ley constitucional de Batista, que era simplemente la Constitución del 40, sin la parte orgánica, sin el Congreso, con un consejo consultivo que inventaron. Entonces se interpuso ante ese tribunal que los magistrados habían sido nombrados por el gobierno, los dos gobiernos auténticos. Este tribunal constitucional cometió el desafuero de desestimar el recurso y decir que la ley constitucional de Batista era legítima. 10 contra 5. Los 5 que votaron en contra dijeron bien. Y por sentencia 127 del 17 de agosto del 53, dijeron claramente que la ley constitucional del 4 de abril de 1952 es inconstitucional y no podrá aplicarse en ningún caso ni en ninguna forma, debiendo de ser derogada por quebrantar los principios de soberanía popular innatos en el pueblo cubano, violar el contenido total de la Constitución del 40, que no ha sido derogada, su articulado, su esencia, sus principios y su razón de ser, y en suma, por no provenir de ningún órgano legitimado para hacerlo. Estupenda sentencia. Voto particular, minoritario, 10 contra 5. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya yo estaba en aquella época con más que el uso de razón. Yo no vi manifestaciones terribles en la calle diciendo que el Tribunal Constitucional ha declarado legítima la ley de Batista. En todos mis 5 años estudiando Derecho jamás me hablaron de este recurso. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros teníamos este anhelo de justicia, teníamos talento constitucional para hacer todas estas cosas, porque además hay una cuestión importante que usted nos dijo, doctor de la Torre, que es muy importante, que en 1903 se importó de los Estados Unidos el recurso de inconstitucionalidad. Y fuimos el segundo país en hacerlo. Y se utilizó el recurso de inconstitucionalidad. De modo que el control judicial existía en potencia, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque yo no creo que había un sentimiento claro del pueblo de que la Constitución era para defender los derechos del individuo contra el Estado. La Constitución se estimaba como una cuestión donde se van a poner una serie de principios de cosas a las cuales yo tengo derecho. Y para mí eso es un gran peligro. Es lo que yo le llamo en mi libro, porque escribí un libro sobre este tema, el derechismo constitucional, que no es el derechismo de la derecha, sino es el que me den. Yo tengo derecho a que me den. Bueno, hay grandes errores en ese asunto en la Constitución del 40. Un artículo dice que el Estado empleará todos los recursos a su alcance para asegurar, esa es la palabra, asegurar a cada ciudadano una existencia digna. Bueno, si usted le asegura, significa que tiene que hacer todo lo necesario para asegurarlo. Quiere decir que yo con ese artículo pongo un sistema comunista en Cuba tranquilito. Ahora, esto no es una divagación mía. Hay una nueva teoría constitucional que se está aplicando en Alemania, se aplicó en Massachusetts hace poco con el matrimonio homosexual, donde donde los tribunales le dicen a la legislatura, oiga, la Constitución da este derecho. Pase usted leyes y si hace falta poner impuestos, pase impuestos de modo que este derecho se haga exigible. Yo fui hace unos años, cuando me hice miembro de la American Society of Constitutional Law, a una convención en Chile.
Y me quedé con la boca abierta porque el 80% de los caballeros que había ahí lo que estaban empujando es la exigibilidad de los derechos constitucionales, de modo que querían hacer un sistema socialista aplicando todas estas cosas que dicen los sistemas. Ahora voy a ir a lo que creo yo que se puede hacer en Cuba. La constitución castrista, eso no hay duda que es un adefesio. A mí me parece repugnante el sistema. Un artículo 62 que dice que no hay derecho a tratar de ir en contra de esta Constitución. O sea, el ejercicio de cualquier derecho dado por esta Constitución es punir, que viole los principios del socialismo y del sistema establecido es punible. De modo que ya tenemos una Constitución que da derecho por un lado y por otro lado me castigo si trato de moverme. El artículo 62 dice exactamente: ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este precepto es punible. Y de ahí viene una serie de delitos que han puesto en su derecho penal, en su Código Penal, que han sacado el concepto de peligrosidad del Código de Defensa Social y lo han incluido ahí. Entonces, ¿qué cosa es peligrosidad social? Estar en contra de la moral socialista, y así lo definen ellos. El artículo 54, que habla de los derechos, dice que son ejercidos por los trabajadores, bla, 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 para lo cual dispone de los medios del cine. El artículo 53 dice que tenemos derecho a la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Y en la forma que esa Constitución habla, dice: los ciudadanos disfrutan de esto, disfrutan de lo otro, pero no dice: el ciudadano tiene derecho a tal cosa y el Estado está controlado. Es una especie de concepto de un dueño de una finca que le dice a sus esclavos las cosas que pueden ir. Usted puede ir a la playa, puede ir aquí, puede ir allá, no puede haber discriminación, pero no hay el concepto del individuo contra el Estado. El profesor Domínguez, creo que usted explicó muy bien lo que ha hecho. A mí me parece que esto está muy bien para estar en el boardroom de Harvard y ponerse una medalla. Para eso sí sirve, para lo demás no sirve para nada, ¿ok? A mí me parece anticubano y es una vergüenza que se proponga eso. Es una auténtica vergüenza. Me importa poco todos los argumentos que le puedan dar y todos los cambios que se puedan hacer, porque en definitiva yo puedo agarrar una frazada de caballo e intentar hacer un chaqué con esto, pero sigue siendo una frazada de caballo. Y eso es lo que es la Constitución castrista, es un asco. Además, intentar ponerla tiene un efecto político, económico muy importante, y ahí voy sobre mi experiencia de que he podido ver todos estos cambios y acompañarlos. Si usted reconoce la vigencia de un documento repugnante, usted en cierta forma le está dando validez a ese periodo durante el cual el documento rigió. Y segundo, decir que el pueblo de Cuba conoce la Constitución, eso es una entelequia. El pueblo de Cuba no conoce absolutamente nada, está en la ignorancia absoluta y total de los derechos más elementales. Quiere decir, ¿qué es lo que se puede hacer ahora, el día en que este asunto cambie? Bueno, en primer lugar, quiero poner esto desde un punto de vista un poco descarnado, pero la realidad. El pueblo de Cuba hoy en día tiene una edad promedio de 34 años. Yo hice un estudio sobre la pirámide de población de Cuba. La pirámide de población cuando un pueblo es joven es ancha abajo y estrecha arriba. Hoy en día está sucediendo exactamente lo contrario. La gente dice: ¿por qué en Cuba no pasa lo de Egipto? Bueno, es que en 1953, cuando el 26 de julio la edad promedio en Cuba eran 22 años. En Egipto es 23. Y además de eso están las 20.000 visas y todas las demás cosas que conocemos. De modo que tenemos un sistema en que prácticamente a la gente le han quitado el derecho o el incentivo de la lucha. Y luego de eso además tenemos una cosa sociológicamente terrible. Es un país con una población en descenso, llevamos 3 años de descenso de población. Eso es escandaloso. En Cuba tenemos 100.000 abortos al año, ya son 5 millones de cubanos han desaparecido. Dicen que los campos están baldíos, que el 50% de la tierra está sin cultivar. Pues claro, ¿dónde están los brazos? Entonces, claro,
el sistema comunista le gusta la promiscuidad sexual porque en cierta forma la gente la tiene entretenida con ese asunto, y luego hay una serie de problemas familiares que son enormes. El 69% de los matrimonios en Cuba acaban en divorcio. Cuando la gente está ocupada en estas tragedias y problemas familiares, no tiene mucho tiempo de pensar en política. De modo que cualquier cosa que se vaya a hacer en Cuba en plano constitucional, tenemos que entender clarísimo que estamos en una situación espantosa desde un punto de vista demográfico, de población y de moral. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Alguien dice, bueno, la Constitución castrista, olvidémonos de esa defensa. Hacer una asamblea constituyente. Imagínense ustedes, 11 millones de cubanos. Si vamos a hacer un delegado por cada 100.000, tenemos 110 cubanos. 110 cubanos metidos en un cuarto, cada uno con una idea diferente, de ahí puede salir cualquier cosa. Así que eso sería demencial totalmente, no hay manera de hacer nada con eso. Bueno, entonces la Asamblea Constituyente, además, it has its own mind, de ahí puede salir cualquier cosa. Muy bien, el tema de que la Constitución del 40 nunca ha sido delegada y rige, la implantamos de nuevo exactamente como está, sin quitarle un punto y una coma. Totalmente impráctico. Uno de los mejores artículos que tiene la Constitución del 40, el artículo 24, que dice que no se pueden confiscar propiedades sin indemnizar en efectivo a las personas, lo cual significa que a mí, todo lo que quitaron a mi familia, hay que pagármelo inmediatamente en efectivo con intereses moratorios. Imagínense, son 40 billones que Castro ya debe fuera, más 848 billones más para que lo disfruten mis nietos, y van a estar mandando cheques para Estados Unidos. Bueno, pues que fume cigarritos es otra cosa, porque eso es absolutamente inoperante. No funciona. Vamos a ponerlo bien claro. Eso no funciona. Ahora, quiere decir que hay que ir al proceso de cambio de la Constitución del 40, que no hay duda de que tiene cosas excelentes en cuanto a su articulado defendiendo los derechos, y tiene también una serie de problemas que hay que modificar. El problema del despido hay que ponerlo en el siglo XXI, en el 2011. Hay 7.000 millones de seres humanos en el mundo. Los chinitos y los inditos son el 40% de la población del mundo. Y tienen ganas de progresar. Y van a competir con nosotros y no se van a tomar un mes de vacaciones. De modo que el mes de vacaciones, si queremos prosperar, no lo podemos tener. Porque tenemos demasiada competencia en un mundo donde hay 7.000 millones de seres humanos. Y se acabó la cuota azucarera, y se acabó todo eso porque Cuba produce menos de 1 millón de toneladas de azúcar. So, forget about that one. ¿Okay? Eso no hay más remedio que quitarlo. El segundo, el problema del despido. Bueno, ahí tenemos el mismo lío, ¿verdad? Sería razonable decir, usted no puede despedir a nadie arbitrariamente, pero en ese caso tiene que haber un seguro de desempleo y tiene que haber un despido compensado en una cantidad importante y razonable, de modo que la gente pueda funcionar. Además, todos estos artículos que se pusieron fueron de gente con un criterio de 1930, cuando había la depresión y no había trabajo. Había que tratar de mantener a la gente en el puesto. Se pensaba que el dueño del puesto era el obrero. Y en realidad el dueño del puesto no es ni el obrero, ni es el empleador. Es la sociedad que compra un producto que hace esa empresa. Y si el producto funciona, entonces hay trabajo para el obrero y hay negocio para el empleador. Y lo demás son pamplinas, son entelequias. No hay manera de manejar eso. Que podamos en Cuba tampoco tuvimos nunca un tribunal laboral establecido como se debía haber hecho. Y grande de los problemas, y eso también es uno de los problemas de la Constitución del 40. La gente no tenía confianza en el sistema judicial. Pensaba que había demasiadas influencias. De modo que vamos a recargar a la Constitución de todas las cosas que podamos, de modo que estemos protegidos con la Constitución. Y si ustedes ven ahí a todos los sindicalistas que teníamos, Mujal, que era un súper socialista en aquel momento, todos los individuos que eran del Partido Comunista, etcétera, metieron una serie de artículos que eran netamente marxistas. Le voy a leer uno. El Estado tendrá el derecho de tanteo en toda su ubicación o venta forzosa de propiedades inmuebles y valores representativos de entidades familiares. Quiere decir que si esto estuviera en la Constitución americana, Obama y compañía estarían comprando todas las propiedades que se rematan, porque tiene derecho de tanteo. Entonces el Estado no tiene absolutamente que meterse en la contratación privada. Si alguien va a rematar una hipoteca porque se ha muerto una hipoteca que no puede pagar, eso no es asunto del Estado.
pero lo pusimos ahí. Nunca se aplicó esto en Cuba porque no había ley complementaria, pero había abogados más rulleros que en un remate llegaban y decían al juez, mire, remita esto al Ministerio de Hacienda porque la Constitución dice tal cosa. Llega al Ministerio de Hacienda, no tengo partida, vuelve el asunto al tribunal y pues de todas maneras se ganaron 3 meses en el remate. El asunto del latifundio. Nosotros escribimos un artículo como si Cuba fuera Brasil. Y yo después de que salí de Cuba y empecé a viajar por Brasil y a ver los ingenios brasileros, que todos los ingenios de Cuba caben dentro de uno de ellos. Aquí estamos hablando del latifundio como un país que tiene 112.000 kilómetros cuadrados fuera tan grande. Y había también un sistema ya con la ley de coordinación azucarera, etcétera, de permanencia en la tierra. Esa cosa nunca se reconoció en este artículo. Ahora, yo estoy perfectamente de acuerdo en que la tierra se trabaje correctamente y que el que la trabaja tenga el producto de ella, pero eso se hace inteligente y económicamente, no poniendo artículos de este estilo. Castro empezó a hablar de la reforma agraria, el latifundio, el latifundio, el latifundio, el latifundio, las compañías americanas, el latifundio. Bueno, si el Central Preston era eficiente y le pagaba bien a sus empleados y cumplía con todas las leyes laborales cubanas, bueno, que tenga 500 caballerías bien manejadas, que las tenga, y bueno, le puedo exigir que me ponga ganado, que ponga otras cosas, pero no, lo que no tengo que hacer es poner artículos absurdos. Otro artículo más absurdo, el artículo de las patentes. Todo autor o invento disfrutará de la propiedad exclusiva de su obra e invención con las limitaciones que señala la ley. Las concesiones de marcas industriales y comerciales y demás reconocimiento de crédito mercantil con indicaciones de procedencia cubana serán nulos si se usaren en cualquier forma para amparar o cubrir artículos manufacturados fuera del territorio nacional. Quiere decir que Bacardí, que no, nada más que puedo tener una fabriquita ahí en Santiago y nada de México, ni nada, se acabó, no puede existir. Entonces es una ley, es un artículo puesto por un ignorante. Y eso no informa. Hay algunas de estas cosas que económicamente son de asémilas. Y yo me pongo molesto con este asunto porque no podemos tener una constitución plagada de errores de este tipo. El sistema semiparlamentario, usted me perdona, doctor, pero yo creo que fue un desastre. Krause le tomó el pelo a todo el mundo. Cuando le crearon una crisis, había crisis de 2 tipos, ¿verdad? Parciales y generales. Grau agarró y dijo, muy bien, no te gusta el ministro de Educación, lo nombro ministro de Hacienda. Tú, ministro de Hacienda, lo nombro ministro de Educación, que siga la bola. Entonces eso no es forma de hacer nada, es un sistema político de molestar. Y a los cubanos que nos gusta mucho la política y la molestia, no tenemos que hacer eso. A mi modo de ver, lo que había que hacer era mejorar sustancialmente el sistema de ir encima de los ministros y el sistema como se hace aquí de información y de supervisión de la actuación ministerial, que era muy floja de la Constitución del 40. Había 3 o 4 referencias, pero muy flojas. Hoy en día, con los medios que tenemos para tener información, podríamos tener el presupuesto de un ministro al centavo. Y lo podríamos tener sentado ahí como está usted, dando cuenta de todo lo que tiene que hacer. Eso vale mucho más que cualquier sistema semiparlamentario de que no me gusta lo que usted hizo, porque ahí uno puede explicarse en una forma y extenderse en una forma muy poco conveniente para el beneficio de la República. De modo que yo creo que eso es una de las cosas que hay que quitar. Y luego lo que sí tiene muy bueno la Constitución del 40 es que prácticamente habla de un presupuesto equilibrado en su artículo 243. No lo dice exactamente, pero lo implica diciendo que no pueden quitarse ingresos si no se suprimen gastos. Lo que hay que hacer es modificar eso diciendo que el presupuesto tiene que ser equilibrado. Y esa es la mejor manera, entre paréntesis, de acabar con el Estado monstruo. El Estado monstruo tiene que tener 2 esposas en materia de dinero. Y el Estado monstruo no puede tener una constitución donde diga, usted tiene derecho, a una casa muy buena, y usted tiene derecho a esto, y usted tiene derecho a lo demás allá, porque la gente empieza a pedir. No, esos son aspiraciones de un pueblo. Y las aspiraciones de un pueblo se tienen que debatir en su Congreso, a fondo. Y entonces la gente tendrá que decidir, si yo quiero en Cuba atención médica gratis, perfecto, vamos a tenerla, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto hay que pagarle a los médicos? ¿Y cuánto hay que pagarle a las enfermeras? ¿Y cómo hay que dotar los hospitales? Lo que no podemos es tener declaraciones generales y después no tener medios efectivos de aplicar las cosas. Entonces, yo soy partidario
de restablecer la Constitución del 40, como dijo el doctor de la Torre, con enmiendas. Y esas enmiendas habrá que estudiarlas con mucho cuidado, porque son complicadas. Pero mientras tanto hay que tener una transición. Bueno, ¿qué hacemos con la transición? De nuevo vuelvo a Madison, ¿ok? Y el problema del control del gobierno. Yo creo que el título cuarto de la Constitución del 40 es excelente. Se le pueden hacer ligeros retoques en la materia de los derechos del preso, de que se le lean los Miranda Rights, etcétera, que está implícito también porque dice que no se le puede obligar a nadie a declarar en contra de su voluntad, etcétera, pero hacerlo más efectivo. Pero son retoquitos. El título cuarto es estupendo. Yo creo que desde un punto de vista práctico va a haber un gobierno de facto. Toda esta historia de que voy a nombrar comités con 5 de aquí, 5 de allá y 5 del otro lado, son cosas de muchachos. Eso es infantil. En un lugar como Cuba, con 52 años de dictadura, no hay forma de nombrar a 15 personas porque diga nadie. Va a haber un señor que tiene la fuerza y tiene el poder y va a mandar. Y tiene la fuerza pública y tiene la fuerza militar. Eso yo creo que es un hecho. Ahora, ese señor hay que limitarlo. ¿Cómo lo limitamos? Yo exigiría que usted lo primero que tiene que hacer es restablecer el artículo cuarto de la Constitución del 40, donde tengo protecciones a la propiedad, claro, habrá que poner una transitoria por lo que expliqué antes, tiene protecciones al domicilio, tiene protecciones a la correspondencia, tiene protecciones a la educación, que no tiene que ser exactamente del Estado. Es un título estupendo, de modo que ya entonces empezamos a educar al cubano a funcionar dentro de un Estado de Derecho. Pero tiene que haber alguien que ampare ese título cuarto. Bueno, yo establecería un tribunal provisional, llámelo usted constitucional o de derechos humanos, ¿okay?, que amparase esos derechos, de modo que todos estos funcionarios castristas que están acostumbrados a funcionar estilo de ordeno y mando, empiezan a encontrarse que usted no ordena ni manda. Usted está violando tal y tal precepto de su propia ley, porque ellos constantemente violan sus propias leyes, y aquí hay un interdicto y usted no puede hacer eso. De modo que vamos progresando poco a poco mientras se crean instituciones y acostumbramos al pueblo a tener un cierto ejercicio democrático. El problema más grave que veo con este asunto es donde están los 5 solones o los 10 solones o los magistrados que van a implicar eso. No sé de dónde salen, ese es un problema que habría que resolver a fondo. Pero es una forma de ir haciendo una transferencia de un sistema demencial a un sistema más normal y más inteligente y mantener lo mejor de la Constitución del 40 y acostumbrar a los individuos al Bill of Rights. En definitiva, la Constitución americana lo que hizo fue organizar el gobierno americano. Pero el Bill of Rights no estaba. Los estados pidieron un Bill of Rights. Se nombró un Bill of Rights. Y eso era la esencia del tema. Bueno, nosotros tenemos que empezar al revés. Tenemos ya un gobierno organizado, no nos gusta cómo está organizado, pero está organizado. Y lo que tenemos que hacer es ponerle un Bill of Rights que nunca lo ha tenido. Y de esa manera yo creo que podemos ir en una transición. Yo, todo este tipo de cosas que les he dicho en más detalle, pues los he puesto en el libro. Y, en fin, también he puesto otros tipos de cosas que son muy importantes desde un punto de vista de lo que se quiere en Cuba. Inclusive me tomé la libertad de poner un capítulo sobre banca y moneda. Y les cuento esto porque si en Cuba no organizamos una moneda seria y una moneda fuerte, y en Cuba lo que hay en día hoy es una inflación galopante disfrazada por los controles de precios que ha habido, y tenemos un peso cubano totalmente desvalorizado, y seguimos con eso, y el sueldo de la gente no sirve para nada, y no da para vivir, no hay sistema jurídico, nos esmeremos en diseñar el mejor que aguante, explota el asunto. De modo que probablemente en Cuba al principio haya que ir a una dolarización de la economía, nada más que para impedir que el gobierno pueda emitir dinero en cantidades industriales para hacer lo que le parezca. Si tenemos una dolarización, pues entonces están sujetos a que tengan suficientes dólares que hayan ganado decentemente para poder hacer lo necesario. Y si no, pues no se puede hacer más nada. Yo creo que eso es una forma también de darle a esto forma. No solamente es un problema jurídico, es un problema jurídico, económico, sociológico. Y tenemos que ver las tres cosas. Muchas gracias.